Revista de este día y vea y escuche nada más estas cifras. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en hogares en México, de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, 66% ha enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor. 44% de las agresiones han ocurrido en sus hogares y 35% en espacios públicos o comunitarios. Para hablarnos acerca de estas cifras y de lo que está ocurriendo en el país, tengo en el estudio a Argentina Casanova, quien es coordinadora, fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche. Argentina, buenos días. Muy buenos días. Y bueno, estas cifras son bastante desalentadoras respecto a lo que está pasando en México y no son solamente números, porque uno en televisión podría decir cifras, números, porcentajes, pero estamos hablando de casos reales de mujeres en el país que son agredidas especialmente en su entorno más cercano, familiar o laboral. Sí, el tema de la violencia que realmente tiene muy poco tiempo de empezar a ser visualizado en nuestro país. En 2005 aproximadamente estábamos hablando todavía de campañas para identificar y visibilizar la violencia contra las mujeres. Hacia finales del 2010 es que cuando empezamos a tener una sociedad cada vez más consciente. Creo que hacia estos años ya tenemos justamente una claridad acerca de que hay múltiples formas de violencia. Se ha hecho más común el uso del término de la violencia social, la violencia feminicida, pese a las resistencias del concepto. Ya tenemos una sociedad que reconoce que en México la violencia contra las mujeres es un grave problema estructural. Estábamos diciendo que son 46.5 millones de mujeres de 15 años o más que sufren esta violencia y en realidad, más allá de los números de los millones que podamos decir más o menos, estos casos son incluso mucho más cercanos de lo que uno pensaría. Uno piensa que esto ocurre en los poblados, en los lugares lejanos, pero no es así, ocurre en todos los lugares. En todas partes, y realmente la gravedad de la violencia contra las mujeres en México es que alcanza a las mujeres desde una muy temprana edad, es decir, desde muy pequeñas las niñas empiezan a ser víctimas de violencia y como tú bien señalas, en las zonas rurales, en las zonas de poblaciones indígenas tenemos identificada la violencia contra las niñas a muy temprana edad, pero esto no excluye a las ciudades. También en la ciudad se da el matrimonio infantil forzado, por ejemplo, tenemos los casos en los que niñas que son víctimas de violencia sexual por sus familiares, por desconocidos, y tenemos también el otro tipo de violencia, la violencia que más se conoce, que es la que viven las mujeres adultas, la de pareja o de noviazgo, pero también tenemos la violencia que viven las mujeres de la tercera edad, las adultas mayores que viven por el abandono, incluso por la violencia de sus hijos y de sus parejas. Las mujeres no dejan de vivir violencia sino hasta que están solas o que realmente su pareja fallece. Bueno, incluso me pongo a pensar que tal vez esto tiene mucho que ver con una especie de independencia económica. Si la mujer en algún estrato social tiene esta independencia, no depende, tal cual, no depende de alguien que la pueda tener con maltrato físico, psicológico o con esta violencia también económica. Lamentablemente no. Desafortunadamente, incluso las mujeres cuando alcanzan un nivel económico de suficiencia, se dan otras formas de violencia. Todo tiene que ver con este sistema patriarcal en el que se valora más el ser hombre que ser mujer, en este sistema social en el que la vida de una mujer siempre está devaluada frente a la de un hombre. Y es muy complejo el que se comprenda, que incluso aceptarlo es inaceptable, pero es lo que tenemos. Y lo que precisamente se plantea desde políticas públicas, desde la perspectiva feminista, es deconstruir todas estas nociones y replantearnos y valorizar la vida de las mujeres y de las niñas, de las adultas mayores. Y por supuesto que esto se traduzca que las mujeres, sin importar su estrato social o su nivel educativo, no vivan violencia. Argentina, ante esto justamente, ¿cuáles podrían ser como las alertas, estos focos rojos para decir esto es violencia y esto no se tiene que permitir? La violencia es muy evidente cuando se trata de la violencia física, es la que tenemos más identificada. Tenemos la violencia física, la violencia sexual, que son muy identificables, menos fácil de identificar, pero que se presenta con mucha frecuencia la violencia laboral, la violencia escolar o en el ámbito docente, y tenemos también el problema de la violencia comunitaria, cuando se orienta hacia una persona en un entorno en el que se identifica que ha sido víctima de violencia sexual y se empieza a victimizar
victimizar más a la persona que sufrió el hecho antes que al agresor. Cuando las mujeres defienden su vida, incluso que la sociedad, los jueces, magistrados, ministerios públicos actúan como un agente de violencia en contra de las mujeres. Y también tenemos el tipo de violencia que es menos visible, que es la violencia psicológica, y además tenemos la violencia patrimonial, la violencia económica, como tú señalabas, precisamente cuando te retienen los alimentos, te retienen el pago de la pensión, pero también no les dan el sustento, ¿no? Y la violencia que es menos denominada como tal, pero que he denominado como la explotación amorosa, esta que se da, que precisamente logra que haya parejas que obliguen a sus parejas, a mujeres, a realizar actos que van en contra de su voluntad o incluso se aprovechen de ellas emocionalmente. Son varios tipos de violencia y varias maneras de tratar de identificarla, pero también creo que otro de los problemas es el sistema judicial. Cuando una mujer es víctima de violencia y trata de hacer una denuncia, vuelve a ser víctima cuando va a presentar los cargos en contra de esta persona por todo el largo proceso que implica para una mujer. ¿Qué trabajo se está haciendo respecto a esto? Bueno, todas las organizaciones feministas, las instituciones, hay un trabajo bastante coordinado. ONU Mujeres, que es un organismo internacional que tiene una participación muy importante en México, redes de feministas, medios de comunicación, hemos contribuido de alguna forma a visibilizar estos hechos. La legítima defensa es uno de los temas más importantes que podemos identificar, cómo las mujeres tienen un sistema jurídico que opera en su contra. No se valora de la misma manera la vida de las mujeres que la de los hombres, pero también tenemos los casos en los que las mujeres son víctimas de tentativas de feminicidio y se visibiliza muy poco, no se reconoce. ¿Qué sucede? Cuando una mujer es víctima de feminicidio, pues ya fue asesinada y aún así es muy difícil que se reconozca y que se le pueda dar acceso a la justicia a sus familiares. Incluso en parejas, muchas veces cuando una mujer va a hacer una denuncia, las mismas autoridades le preguntan, ¿quiere hacer la denuncia? ¿Está segura? Pero son problemas de pareja, se van a resolver y eso pasa en todos los estratos sociales. Así es, exactamente. Y todavía sigue prevaleciendo la idea de que la violencia de pareja es un asunto de la vida privada. Y es común. Y es común, exactamente. Argentina, creo que sí nos falta, y me refiero a todo, no solamente México, a toda Latinoamérica, trabajar muchísimo para poder realmente tener una sociedad con una justicia equitativa para hombres y mujeres y darle seguridad a las mujeres. Por supuesto, necesitamos construir una sociedad más justa para las mujeres, para los hombres, para las niñas, para los jóvenes, para toda la sociedad. Una sociedad mexicana sin violencia, pero una sociedad que reconozca que existe grave violencia estructural contra las mujeres. Argentina, muchas gracias. Hay muchísima tela para cortar sobre ese tema, pero bueno, lastimosamente el tiempo se nos acabó. Espero tenerte aquí en otra oportunidad. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con Argentina Casanova, ella es coordinadora, fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche. Teníamos un tema bastante arduo para hablar.